Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Fíjense que después de intentar Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el INE, en este caso de quitarle representatividad al partido oficial, en este caso Morena, PT y la coalición que tienen con el Partido Verde Ecologista, pues creo que lejos de que de alguna manera ayudaran a la causa, pero fíjense que tenemos que ser muy atentos a cómo está actuando Lorenzo Córdoba Vionello, Ciro Murayama, porque tenemos que conocer los antecedentes, de dónde viene Lorenzo Córdoba, de dónde viene Ciro Murayama, en este caso quién los puso, de qué época, cuándo entraron, cuánto tiempo tienen de permanencia en el INE, y solito vamos a ver las respuestas de pues realmente a qué intereses obedecen. Pero fíjense que lo más sensato sería pues que en este caso obedece al priismo, al panismo, al perredismo, que fue en la época cuando entraron, cuando empezaron a hacer su carrera, y es cuando acuérdense que se empezó a decir de la mafia del poder, que el PRI y el PAN eran lo mismo, y el PRD todavía andaba pues con la bandera de la izquierda. Hoy pues totalmente ya es uno mismo. Ya tenemos un PRD que a pesar de que tuvo triunfos muy importantes, ganó la Ciudad de México, ganó alcaldías, ganó gobernaturas, pero fíjense que a final de cuentas las ambiciones y en este caso el poder, y la fama y el dinero pues son cosas en este caso que van pegadas. Hizo que una izquierda entre comillas facciosa, que era la izquierda, se uniera a lo que era una ultraderecha y una oposición que era el PAN con el PRI. Pero debemos de tomar en cuenta muy bien esto. ¿Por qué? Porque realmente es una radiografía de lo que son en este caso los conservadores, el conservadurismo, en este caso tráfico de influencias, el amiguismo, la traición a la patria y la corrupción. Pero debemos de tomar muy en cuenta cuál es el tipo de la corrupción, que en este caso es la que nos está haciendo daño, y quiénes son los que en este caso lo están haciendo. Y la respuesta es precisamente en los conservadores, ese conservadurismo que no netamente son las personas que han gozado de los privilegios, han tenido todos los recursos del erario público, en este caso transformado sexenio con sexenio, trienio con trienio, en presidencias municipales, gobernaturas, presidencias de la República, diputaciones y senadurías locales, federales, regidurías y puestos en el gobierno federal, estatal, municipales. Y en este caso debemos de identificar también el poder judicial de los estados y el poder judicial federal. Entonces pues vemos que realmente lo que sucedió es que tuvimos una clase conservadora que se adueñó totalmente de todas las bases. En este caso, si jugáramos béisbol, ellos estaban jugando solos y ellos mismos tenían otros equipos, a manera de que los únicos jugadores que podían jugar y los equipos que podían jugar eran ellos. En este caso lo interpretamos el equipo de los poderes judiciales de los estados, el equipo de los presidentes municipales junto con los regidores en todos los estados, el equipo de las gobernaturas estatales, el equipo de los funcionarios públicos
tanto municipales y estatales, el equipo de los senadores y diputados federales, el equipo de los consejeros electorales, en este caso que crearon el INE, crearon tribunales electorales, organismos autónomos, los funcionarios de las dependencias federales, los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, luego crearon Movimiento Ciudadano, luego con los maestros, el partido del Bester Gordillo. Entonces, realmente los que jugaron durante 86 años, 200 años, que estaban y que constituyeron el gobierno de este país, pues era su propia liga de los conservadores, de la ultraderecha, de los políticos, de los traidores a la patria, de la corrupción. Entonces, imagínense en esa liga de los recursos, en esa liga de del nepotismo, tráfico de influencias, de trabajar en las dependencias federales, en los poderes federales, legislativo, ejecutivo y judicial, pues eran ellos. Entonces debemos de identificar realmente todo esto y nos vamos a dar como común denominador de que el Estado estaba secuestrado por un grupo nada más y el otro 96% pues éramos como alguien y el octavo pasajero. ¿Por qué? Porque no tomábamos en cuenta, pero a final de cuentas sí nos tomaron en cuenta para pagar impuestos, sí nos tomaron en cuenta para consumir los propios productos de las propias empresas que teníamos, sí nos tomaron en cuenta para pedir prestado en nombre de todos los mexicanos durante 200 años, 210, 20, lo que lleva México de independiente, porque tenemos que irnos al origen. El origen es de que cuando México se independizó, tenía un grupo grande de los masones, Benito Juárez y demás, pues no tenían recursos, era un estado quebrado. Acuérdense que en las intervenciones extranjeras, pues realmente se animaron. ¿Por qué? Porque tenían un gobierno corrupto, estaban endeudados, no tenían Producto Interno Bruto, todo lo compraban del extranjero, entonces pues casi era un regalo, ¿no? ¿Quieren que les dé un ejemplo? Era un país como Líbano, era un país como Siria, era un país como Irak, que pues era conquistable militarmente y sus recursos naturales pues también se podían adueñarse, ¿no? Y en este caso lo que mueve a muchos movimientos, muchas guerras, muchos derrocamientos de sistema, pues precisamente obedece a este sistema que en este caso es el presidencial, los presidenciables conservadores, pero son movidos por intereses extranjeros. México siempre se ha movido por intereses extranjeros, pero imagínense después de todas las intervenciones que tenemos documentadas, intervención española, francesa, inglesa, estadounidense, nos quitaron el 60% de un territorio, pero aún así los territorios que tenemos tienen muchos recursos naturales que los ambicionan otras empresas multinacionales y otros estados, si no nos harían las guerras. Y en este caso, pues imagínense las potencias mundiales y hacemos un recuento cuánto territorio tienen conquistado por todo el mundo y nos vamos a dar cuenta de que realmente son los dueños del mundo, realmente son los que han creado las guerras mundiales y están por crear una tercera guerra mundial, precisamente por recursos y precisamente porque tienen enfrente rivales que, fíjense lo que son las cosas. En geopolítica, pues Estados Unidos, Inglaterra y la OTAN tienen la filosofía de que si no detienen, si no enfrentan a Rusia, si no destruyen, pues no van a poder más adelante. Pero ahorita ya tienen a China, ya tienen a Irán, ya tienen a Corea del Norte, ya hay países que tienen sus propios intereses, pero fíjense que lo que no hemos visto, que las guerras mundiales y las potencias no se ganan con bombas nucleares, sino bombas de cambio climático, que en este caso pues no hemos podido o no hemos entendido, no hemos querido saber de que las potencias que dominan el cambio climático te mandan huracanes, te mandan terremotos, te mandan tornados, y esa es una manera de golpear a las economías
de las potencias, o imagínense ahora de las economías emergentes que antes nos llamaban y nos llaman del tercer mundo, en vías de desarrollo. Pero a final de cuentas tenemos ejemplo de países en vías de desarrollo del tercer mundo que ya tienen una capacidad militar y ya tienen voz y voto. Entonces, México, ¿qué tiene que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es muy simple. En este caso, las personas que quieren que regrese México al estado que anteriormente estaba, pues precisamente les conviene. ¿Por qué? Porque ellos tienen una cantidad de riquezas, tienen propiedades, ya se acostumbraron a ellos vivir del erario público. Ellos se les hace común que pues sus familiares trabajen en las dependencias de gobierno, en los poderes del gobierno, y que tengan salarios de la edad media de la realeza, y que tengan totalmente todos los privilegios, y al fin y al cabo van a dominar esclavos, peones, y al fin y al cabo si no pueden desarrollarse en el campo, en la industria o en el trabajo, pues van a migrar a Estados Unidos y Canadá, que es el bombero, y van a mandar divisas y van a gastar en sus negocios, en sus consorcios, y pues es un carro completo, ¿no? O sea, nos tienen cautivos económicamente, moralmente, tecnológicamente, educativamente, religiosamente, y controlan nuestras diversiones. Entonces, pues casi ellos son los dueños de la Matrix. Ellos quieren que esto siga. Ellos no les conviene que el pueblo de México y que la gente despierte y que los recursos se vayan hacia los más pobres, hacia los más necesitados. Pero aquí también quiero hacer un paréntesis y quiero decirles una cosa. Realmente estamos en un momento álgido, en un momento en el cual si no vemos qué es lo que queremos por el cambio, si no apoyamos al presidente, y sobre todo tenemos que ver que dentro de, en este caso, el partido oficial, que ya es Morena, el partido de la coalición, el PT, y el Partido Verde Ecologista, tenemos que identificar precisamente esos chapulines políticos y también los funcionarios públicos que se la pasan brincando de trabajo en trabajo en trabajo, y no es que sean unas personas brillantes o que realmente pues tengan los conocimientos, no, ojo, son personas que ostentan el conservadurismo, el nepotismo, tráfico de influencias, y son traidores a la patria, y se la pasan de favores en favores y solapando intereses. En este caso, acuérdense que el crimen organizado y el crimen común pues van de la mano con el gobierno, con las policías, con los organismos de seguridad y justicia y el poder económico, y no es de gratis, sino no subsistirían si no tuvieran gente dentro de todas las posiciones, tanto municipales, estatales y federales. Entonces tenemos que tomar en cuenta cuando digamos, no, pues queremos que vamos a correr y que vamos a desaparecer el INE y fuera el Poder Judicial, los jueces, magistrados, ministros, diputados y senadores, gobernadores que emanen del PRI, PAN, PRD. Tenemos que tomar en cuenta que realmente al decir que es una mafia del poder, no nada más es el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, sino son integrantes de los poderes judiciales, legislativos, tanto de los municipios, estatales, y están incrustados en los gobiernos, organismos de gobierno estatales, municipales y federales. Entonces, como ustedes ven, es muy complejo, y también incrustados, acuérdense de los famosos prestanombres, vendieron las empresas del Estado, dieron concesiones y son socios de empresas multinacionales, y ex funcionarios públicos trabajan como asesores de las empresas multinacionales, transnacionales, que tienen intereses de las grandes potencias mundiales. Entonces tejieron una red muy fuerte, una red que imagínense, no van a contratar de asesor al chofer de la combi, al auxiliar de almacén del Oxxo, al barrendero de los cines,
o los que trabajan en los cines, los que trabajan en el metro, los que son comerciantes ambulantes, no. Son personas que tienen un capital político, un capital social, y lo sigue la gente. O sea, no cualquier gente les da en esa situación. Entonces, pues es complejo, y el crimen organizado va de la mano precisamente con los poderes de este país. Acuérdense, municipales, estatales, federales, los gobiernos también de los tres órdenes, también los funcionarios de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y los organismos autónomos. Imagínense, es como los porros en las escuelas públicas, pues de quién van de la mano, pues quienes lo toleran, quiénes son su brazo ejecutor, pues las mismas autoridades educativas de esos planteles. Y de ahí salen las organizaciones, las ONGs, las organizaciones sociales que apoyan a los campesinos, movimientos, y que son patrocinados por los partidos políticos y por gente que trabajan en los organismos de los tres organismos de gobierno federal, estatal, municipal, y de los tres poderes de la Unión. Y más aparte los prestanombres que durante mucho tiempo que saquearon, se robaron los recursos del erario público, lo invierten en empresas, venden empresas del Estado y prestan los nombres, a final de cuentas son de los funcionarios públicos de todas estas dependencias que dijimos, y pues se adueñan de totalmente un país, y sobre todo y también venden los recursos, en este caso el mejor postor de las empresas multinacionales y los intereses internacionales. Si no, no tuviéramos a Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, a todas las potencias aquí explotando los recursos naturales, y en este caso ni siquiera contratando a la gente que es originaria de allá, porque ya emigraron a otros países. Entonces es algo muy complejo. Y entonces la comunidad mexicoamericana, mexico-canadiense, México-europea que ha migrado, ahorita está muy atenta de lo que está sucediendo en México, y los conservadores, los fifís, la mafia del poder no están tomando en cuenta. Tenemos una ventaja de que también los migrantes mexicanos en el extranjero están apoyando el movimiento a la cuarta transformación de la vida pública. Muchos dirán, no, pues la 4T, el presidente Andrés Manuel. No, señores, hay que ver historia de México. Quien no conoce su pasado tiende a repetir los mismos errores de nuevo. Entonces, amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, quiero que analicen esta situación y tenemos que seguir luchando. Esto del INE, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, en este caso los poderes fácticos, los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, los funcionarios públicos de los tres organismos de gobierno estatal, municipal, federal, y de los poderes que corresponden a este país, legislativo, ejecutivo y judicial, que están a favor del conservadurismo, de la mafia del poder, de los fifís, y los medios de comunicación que decían que era el cuarto poder, pues también están detrás de todo esto. Entonces, amigos y amigas, esta es una labor muy fuerte, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, y la lucha, no nada más, yo le quiero decir a la clase media, media alta, y a la clase burócrata, que sus problemas no van a desaparecer si de nuevo llega el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, llega esta gente, porque al final de cuentas, seamos sinceros, recogen migajas, recogen lo que salpican estas personas, y realmente no tienen un crecimiento. A lo que le tiene miedo la clase media y los burócratas aquí en México, y la clase media alta, es precisamente a hacer cosas por ellos mismos. Entonces yo les invito a esta clase a que piensen que son valiosos, piensen que este mundo y este país es de las personas que se atreven a hacer cosas innovadoras, a arriesgarse para, pues en este caso, tener algún tipo de capital, tanto humano, intelectual, religioso, y no nos queda más que trabajar, y en este caso hacer bien las cosas,
y sobre todo seguirse preparando y no quedarse estáticos en un lugar, porque si te quedas estático y dices este es mi statu quo y me voy a quedar en una dependencia, me voy a jubilar y ya después mi vida va a estar bien, pues acuérdense que precisamente estas personas, los conservadores, la mafia del poder, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, hicieron reformas estructurales en donde destruyeron, reformaron todo. Y acuérdense que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la de 1917, ha sido reformada al antojo de los presidentes y de los intereses multinacionales de todo el mundo. Entonces, amigos y amigas, no nos hagamos tontos. Necesita México hacer una nueva constitución y una nueva realidad para que el pueblo de México salga beneficiados. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, apriétenle la campanita cuando les llegue la notificación, compartan con más personas, escríbanme. Hay que hablar de más temas de los que ustedes quieran. Yo estoy abierto a hacer colaboraciones con más personas, de más temas. No crean que nada más es mi link, no, hay que hacer de todo. Y sobre todo tenemos que ampliar nuestro conocimiento y atrevernos a hacer más cosas. Acuérdense que cuando nos critican, cuando realmente nos atacan, es porque las otras personas se ven reflejadas de lo que no pudieron hacer y es frustración. Entonces, cuando llamas la atención, cuando te critican, cuando te quieren corregir la plana, es porque pues realmente eres una persona valiosa y eres una persona que estás haciendo bien las cosas. Y si no las estás haciendo bien, hay que tratar de hacerlas. Y sobre todo apegarse a la religión. Si uno no tiene una religión, no tiene una creencia, un credo, y en este caso México somos católicos por excelencia, hay otros que pues se han ido a otras religiones, pero precisamente porque no han profundizado y no han estudiado realmente qué es la religión católica. Pero hay que tener diversidad en todas estas cuestiones. Pues bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico, espero que les llegue el mensaje de este video. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en Prestige, en Twitter, en Telegram, en Inc, Like en Inc, en Signal, en WhatsApp y también pues en Snap y en cualquier otra red que se deje que sea amable con este tipo de sistemas. Y nos vemos hasta la próxima. Y sobre todo estén atentos a lo que ocurre y vayan a votar masivamente por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Hay que darle la mayoría en el Congreso al presidente de la República y también las gobernaturas. Acuérdense de la situación de las elecciones del año pasado, lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo, en donde todavía la maquinaria de la mafia del poder, el PRI, el PAN, pues compraron votos. Entonces nosotros tenemos que ser los garantes, el pueblo de México, de que estas elecciones no haya corrupción y denunciar los delitos electorales ante la FEPADE, ante la Fiscalía General de la República. Pues bueno, amigos y amigas, que tengan un muy buen día y hasta la próxima. Soy el Peatón Analítico y vean mis videos y suscríbanse a mi canal.